Muy buenas, compañero. Este podcast tiene más de 440 episodios. 440. Más de 300 horas de contenido sobre el comportamiento humano aplicado a las relaciones entre hombres y mujeres. Y sé perfectamente lo que pasa cuando alguien llega nuevo aquí, porque me lo han dicho decenas de alumnos con estas mismas palabras exactas. Y me dicen, Dani, ¿qué episodio escucho primero? ¿Qué hago? ¿Empiezo desde el 1? Bueno, pues hoy voy a responder esta pregunta de una vez y para siempre, porque la realidad es que este podcast, debajo de sus 440 títulos, se sostiene sobre un puñado de ideas fundamentales. Concretamente 7. 7 conceptos que si los entiendes, todo lo demás, cada caso real que analizamos, cada episodio de pareja que publicamos, cada consejo, encaja solo. Y si no los entiendes, estos 7 conceptos, todo lo demás te sonará a trucos sueltos. Por eso en el episodio de hoy te voy a dar las 7 coordenadas de este podcast, las 7 ideas, la esencia de cada una de estas ideas en un par de minutos y el episodio exacto donde tienes la clase completa de cada una de estas ideas. Guárdate este episodio porque lo vas a querer tener a mano. Considéralo tus coordenadas de esta casa. Así que, empezamos. Bien, este episodio se viene cargado y antes de entrar en harina te voy a hacer una aclaración importante. Si lo que quieres es un primer paso estructurado y adaptado a tu situación, ya sea que estés soltero, en pareja o acabes de salir de una ruptura, te sugiero conseguir mi curso gratis. ¿Cómo? Haz clic en el enlace de debajo de este episodio. Dicho esto, vamos con las 7 ideas que te quiero compartir. La primera es la estrategia reproductiva, que sería como el software. Si este podcast fuera una casa, la estrategia reproductiva, femenina en específico, serían los cimientos. Este concepto, a veces nombrado coloquialmente como hipergamia, es el que lo empezó todo. Literalmente fue el episodio número 1 de este podcast y es la respuesta a la pregunta que probablemente te trajo hasta aquí. Porque dime si te suenan alguna de estas frases. Por ejemplo, oye, no entiendo cómo es posible que todo fluyera, que estuviera enamorada de mí, que incluso me lo verbalizara, que tengo aquí sus mensajes de cómo me lo escribía, y de repente se comporta como si no me conociera. O a lo mejor te suena más esta otra. No entiendo cómo, después de años de matrimonio, con hijos de por medio, esta mujer actúa conmigo con una frialdad que ni mi peor enemigo. O la clásica, no entiendo cómo esta tía se va con ese tío cuando claramente yo soy mejor partido que él. Bueno, todas estas frases tienen la misma respuesta y es la siguiente: conocer la estrategia reproductiva femenina. Porque conocer la estrategia reproductiva femenina es conocer el software que hay detrás del comportamiento y de las decisiones de emparejamiento de las mujeres. Así que déjame que te cuente la esencia de este software en 2 brochazos rápidos. La estrategia reproductiva femenina busca 2 cosas a la vez. Por un lado, el hombre más atractivo posible, y no hablamos de físico, sino de comportamiento. Y por otro lado, el hombre más estable y dispuesto a invertir a largo plazo, y no hablamos solo de dinero, sino de nuevo de comportamiento. Estos 2 criterios no siempre están presentes en el mismo hombre. Y de esa disyuntiva, de tener que elegir entre el más atractivo, que seguramente no esté dispuesto a invertir a largo plazo, y el más estable y bueno a largo plazo, que seguramente no te atraiga tanto, surgen prácticamente todos los comportamientos femeninos que a los hombres nos parecen incomprensibles. Y ojo al matiz, que yo siempre subrayo y que vuelvo a repetir aquí, esto no va de maldad ni de conspiración. Ella, las mujeres, racionalizan a posteriori lo que se decide a nivel más instintivo o visceral. De la misma forma que tú, cuando estás a dieta, pasas por la cocina, ves el helado que dejó tu colega olvidado en casa, imagínate, y te lo quieres comer sin haber decidido querer comértelo, el instinto te lleva a querer comerte eso y luego en todo caso tu razón justificará el motivo por el que lo hace o no lo hace. La clase completa de esta primera idea, la clase completa de la estrategia reproductiva femenina, con la explicación evolutiva entera y todos los ejemplos, la tienes en el episodio 221 de este podcast. Y si algún día quieres escuchar por dónde empezó todo esto, con el audio y las torpezas de mi inicio, el episodio 1 es la pieza de museo de esta casa. Pero para aprender, prefiero que te vaya al 221. Segunda idea que te comparto, segunda coordenada, el deseo, el mecanismo de encendido de ese software, de esa estrategia reproductiva. Bien, cuidado con este matiz porque
es donde más se pierde la gente. La hipergamia y el deseo no son lo mismo. La estrategia reproductiva femenina y el deseo no son igual. La estrategia reproductiva femenina es el mecanismo mediante el cual se plantea el criterio de decisión. El deseo sería como el síntoma de o que empuja, o más que el síntoma, el impulso que empuja a la mujer hacia una decisión en concreto. Y el factor más importante del deseo femenino es el siguiente. No es un contrato, no se puede negociar, no es un interruptor de encendido o apagado que una vez que esté encendido luego no se apaga o una vez que está apagado nunca se enciende. No responde a los méritos acumulados, no responde a tu esfuerzo y no responde a lo servicial que seas. Responde a cómo ella percibe al hombre que tiene delante y se evalúa en tiempo real cada día. Por eso decimos que la atracción femenina es como una rueda de volumen, porque puede ir subiendo, puede ir bajando y siempre se está recalibrando en función de tu reacción y de tu comportamiento ante determinadas situaciones. De ahí sale la frase que da título a una de las clases más importantes de este podcast y es la de que 5 minutos con un hombre atractivo pueden borrar, pueden eclipsar 5 años con el hombre estable y bueno a largo plazo. Es decir, 5 minutos que una mujer pase, digamos, o comparta con el comportamiento correcto pueden encender lo que años del comportamiento incorrecto apagaron. Y por supuesto, al revés también ocurre. Por eso hay hombres que son perfectos sobre el papel, que no generan nada, y hombres objetivamente peores partidos que generan devoción, porque el deseo no lee currículums, lee tu comportamiento. Esto explica, de paso, por qué en esta casa nunca te recomendaré hablar más o ser más detallista para recuperar la atracción. Porque el deseo no se negocia, el deseo se despierta. La clase completa, con toda la ciencia detrás del deseo femenino, la tienes en el episodio 293 de este podcast. Con esto pasamos a la tercera idea, que son lo que llamamos los test, la comprobación diaria. A ver, si la estrategia reproductiva femenina es el software, el deseo sería lo que impulsa hacia tomar esa decisión que ya plantea el software. Los test serían el sistema de verificación que ese software ejecuta continuamente. ¿Te ha pasado alguna vez que una mujer de repente actúe raro? ¿Tenga un comportamiento que te confunda totalmente? Porque parecía que te decía una cosa pero luego es otra, o parece que actúa de una manera pero luego es otra, etcétera. Esa sensación como de confusión totalmente. Por ejemplo, te suelta una pregunta incómoda que parece una trampa, te compara con otro sin venir a cuento, te menciona a otro tío sin venir a cuento, te pone una pega absurda, te saca un tema que sabe que te cabrea o que sabe que es un tema con el que sueles reaccionar y te lo suelta o te lo dice solo para ver precisamente cómo te comporta o cómo reacciona. Bueno, pues estos son los test. Comprobaciones. Comprobaciones que no son conscientes, la mayoría de ellas, igual que la estrategia reproductiva no es algo consciente, pero son comprobaciones con las que su biología responde a la pregunta que una mujer nunca deja de hacerse cuando se relaciona con un hombre, y es ¿qué clase de hombre tengo delante? Y aquí te comparto las 3 cosas que cambian o que pueden cambiar tu forma de ver estos mecanismos, estos tests para siempre. La primera es que un test es una oportunidad. Cada vez que lo resuelves bien, reafirmas tu atractivo al resolver esa duda que ya se plantea. La segunda es que los tests no se acaban nunca. Por mucho que tenga un anillo de compromiso, por mucho que tenga hijos o por mucho que lleves 20 años de matrimonio, ese mecanismo, esa inclinación, ese instinto que tienen las mujeres a querer evaluarte continuamente no se apaga de la misma forma que tú tampoco dejas de evaluarla físicamente a ella y por más que lleves 20 años con tu mujer, le sigues mirando el cuerpo. Es la biología funcionando, no una fase. Lo tercero de los test es que no se aprueban con frases memorizadas. Se pasan, se superan, se trascienden, podemos utilizar esta palabra, con congruencia. Es decir, podría darte la técnica, es decir, cuando la chica te pregunte, cuando tu mujer te pregunte esto, di esto, y podrías copiar y pegar. Pero si en última instancia no eres ese hombre, no eres congruente, te va a acabar cazando. Que es exactamente
lo que nos llevaría a la siguiente idea que te voy a compartir ahora. Pero antes de pasar a esa idea, si quieres profundizar más en esta idea de los test, la clase completa con los test más comunes y cómo resolverlo la tienes en el episodio 222 de este podcast. Vamos a la idea 4, el marco. Lo hemos mencionado millones de veces aquí. Todo lo anterior, el software, el deseo, las comprobaciones, evalúa una sola cosa tuya, tu comportamiento. Tu comportamiento está muy relacionado, está sujeto o digamos que está englobado dentro de tu marco. Tu marco es tu sistema de estándares, tus límites, tu criterio propio, la realidad o el filtro, mejor dicho, por el que tú vives tu realidad. Pues esta cuarta idea es la primera que va de ti, si te fijas. Y por eso es la bisagra del temario, porque hasta aquí hemos hablado de 3 ideas antes que eran sobre todo para que se entiendan. Pero desde aquí en adelante son 3 ideas para actuar. Y la puerta de entrada al marco es aprender a decir que no. El enorme poder que tiene la palabra no. No es una de las palabras probablemente más bonitas que un hombre puede decir a una mujer, y déjame que me explique antes de que se te vaya la pinza con lo que acabo de decir. Este concepto se malinterpreta muchísimo y lo voy a aclarar, igual que lo aclaro en la clase que ahora te diré en cuál puedes profundizar. No hablo de decir que no por decir. A voleo, porque algún gurú por internet te ha dicho que a las mujeres hay que negarle las cosas. No me refiero a eso. Hablo de otra cosa muy concreta. Hablo de todas esas veces que no quieres algo. No quieres un plan, no quieres ceder a algo, no quieres hacer un favor en específico o no te apetece cualquier cosa. Pero aún así tú dices que sí. Dices que sí por miedo a perderla, por no romper la paz, por no liarla o por no verla enfadada o por algo relacionado con esto. Pues esa es la prueba del algodón. Ahí donde el no tiene potencia. Y esta es la prueba del algodón. Si te lo pidiera un amigo o un familiar y dirías que no sin pestañear y con ella no te atreves, ahí exactamente, en ese momento donde con cualquier otra persona podrías decir que no, pero con ella dirías que sí, ahí es donde el no, la palabra no, tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque el hombre que puede decir no está emitiendo la señal más difícil de falsificar que existe, que tiene criterio propio, que tiene alternativas, que no tiene necesidad, que no tiene miedo de perder y que su centro no depende de la aprobación de ella. Y esa señal que emite ese hombre cuando dice que no es justo lo que los tests que decíamos en la idea 3 andan buscando, esa señal. La clase completa del poder de decir no la tienes en el episodio 136 de este podcast, probablemente la clase con mayor retención de todo este catálogo, y por algo será. Con esto vamos a la quinta idea, y es la erosión de las relaciones, el proceso por el cual se erosionan las relaciones. Vale. Con esta idea cruzamos al lado oscuro. ¿Qué pasa cuando ese marco, del que hemos hablado antes, se va perdiendo? No de golpe, porque nadie pierde el marco un martes por la tarde. Se pierde por un proceso gradual, silencioso, que coloquialmente se conoce como betaización, o como a mí me gusta llamarlo, la erosión de las relaciones. El origen está en la propia hipergamia que comentábamos en la idea 1, en la propia estrategia reproductiva femenina. ¿Recuerda el doble criterio que decíamos ahí? Que por un lado buscaban el hombre atractivo y por otro lado buscaban al hombre estable. Y comentábamos también que esos dos roles, el hombre atractivo versus el hombre estable, rara vez viven en el mismo hombre con la misma intensidad. Pero ambas son necesarias, porque la estrategia reproductiva está buscando al hombre o a los hombres, que optimicen el conjunto de la estrategia, es decir, tanto a corto como a largo plazo. Bien, el tema es que cuando en una relación el hombre se va deslizando cesión a cesión, sí a sí, es decir, cada no que no dices cuando debería de decirlo, cada vez que renuncia a algo, cada vez que la pones a ella en el centro, etcétera, etcétera, te vas deslizando cada vez más hacia el rol de pura estabilidad, pura seguridad y provisionamiento, el proveedor. Y vas apagando la parte que generaba atracción. Pues eso es síntoma de que estás dentro de este proceso. Y lo peor es que muchas veces el entorno aplaude esto,
porque te dice que estás siendo más comprensivo, que estás siendo más entregado, que estás luchando por la relación, que estás siendo mejor pareja, etcétera, etcétera. Bien, es curioso, pero generalmente los problemas con las mujeres para los hombres empiezan cuando una mujer piensa que eres o te percibe como el novio perfecto, el marido perfecto o el padre perfecto. Ahí empiezan tus problemas normalmente. Cuando al principio eras un despistado, no tenías nada en cuenta, etcétera, etcétera, generalmente no tienes problemas. ¿Por qué será? Bueno, volviendo a esto, si te fijas, el entorno aplaude este tipo de comportamiento, obviamente. ¿Y cuál es el síntoma estrella de que estás avanzando en este proceso de erosión a una velocidad que te interesaría frenar? Que ella se enfada por todo. Si tu mujer, tu novia, tu pareja se enfada por todo, eso es síntoma de que estás muy avanzado en este proceso y te interesa poner cosas encima de la mesa. Vamos a ver. Cuando se enfada porque no ha recogido los platos, o a lo mejor sí lo ha recogido, pero no como a ella le gusta recogerlo. Se enfada porque te has olvidado de comprar X cosa. Se enfada porque te has dejado ropa por medio, porque no has bajado la taza del váter, por tontería. Ese enfado permanente que tantos hombres casados en relación no se explican de su mujer, no es un problema de tarea, no es un problema de carácter de tu mujer, no es un problema de estrés, no es un problema de logística, es el software reaccionando a la desaparición del hombre que la atrajo en un primer lugar. Es su estrategia reproductiva femenina reaccionando cuando se da cuenta de que el hombre que tiene enfrente ya no es el atractivo, sino más bien el otro. Si me escuchaste hace un par de semanas, en el episodio que publiqué hace un par de semanas, hablaba del chico de los recados, de cómo dejar de ser el chico de los recados en tu relación. Pues ya sabes de qué árbol cuelga esa rama. La clase completa de este proceso de erosión de una relación la vas a encontrar en el episodio 108 de este podcast. Y con esto pasamos a la sexta idea. La dependencia emocional. El pedestal. Vale, esta es la enfermedad más común de los hombres que nos escuchan, la dependencia emocional. O como se conoce coloquialmente, la monitis. Esa chica que no sale de tu cabeza. Esa chica que consideras que es especial. La que convierte a un hombre funcional en un hombre obsesionado que revisa el móvil cada 4 minutos mirando a ver si ella da señales de vida, si ha recibido su mensaje, si le está mandando algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, cuando estás conociendo incluso a varias mujeres, pero hay una que te hace especial tilín y que estás más pendiente de ella. Pues cuidado con ello, porque probablemente la estés pedestalizando o idealizando. Y te voy a decir lo que casi nadie dice, tal cual lo cuento en la clase a la que te voy a referir ahora. Esta dependencia emocional no es cosa de hombres, o no solo es cosa de hombres sin opciones. Puedes tener experiencia, muchísima experiencia con las mujeres, tener muchas mujeres a tu alrededor, saberte toda la teoría, pero aún así va a aparecer una chica que tú consideras que encaja con tu ideal de relación y todo ese conocimiento desaparece y todas las demás no te importan y acabas comportándote como cualquier hombre necesitado. La pones en un pedestal, la conviertes en una mujer única y desde abajo, porque un pedestal solo se mira desde abajo, lo pierdes todo. Pierdes el marco que comentábamos en la idea 4. Fallan los tests que hemos mencionado en la idea 3 y apagas el interruptor del deseo que comentábamos en la idea 2. La dependencia emocional es el sistema entero fallando a la vez por culpa de la imagen idealizada que te haces de una mujer que en realidad no tiene nada de especial. Por eso, el antídoto a esta dependencia emocional no es conocer más mujeres a secas. Tampoco es distraerte con otras cosas. Tampoco es entender que tu sistema de apego es ansioso y el de esa mujer es evitativo, porque eso es como decir que eres Piscis y que ella es Capricornio. Ok. El antídoto realmente es desmontar esa idealización, es entender por qué tu mente fabrica esa idealización, por qué la pone a ella como especial, y eso es lo que vemos en esa clase. Porque fíjate una cosa, si fuera un problema de este tipo, solo habría una especial, pero lo más probable, si ya tienes una edad, es que hayas pasado por varias dependencias emocionales. Y cada vez que una chica te gusta de verdad o te gusta especialmente, te acabas enganchando de esta forma y no te la puedes sacar de la cabeza. Y acabas fallando la relación y acabas sufriendo. Oye, pues si se repite un patrón, a lo mejor es por algo. La clase completa de esto la tienes en el episodio 403, donde hablamos de esta dependencia emocional.
Y con esto pasamos a la séptima idea, y es el plan B. Vale. Esta séptima idea es el arquetipo, podríamos considerarlo, que cierra todas estas coordenadas que te estoy dando del podcast, porque junta todas las anteriores en una sola figura reconocible. Lo que nosotros coloquialmente llamamos el orbitador. ¿Qué es el orbitador? Bueno, el orbitador es un hombre por si acaso, es un plan B, es un seguro de vida, ¿vale? Es el hombre que está como suplente en el banquillo y que puede salir a calentar, entre comillas, en cualquier momento, que puede entrar a salvar el partido en el minuto 80 cuando la cosa no va bien. Es un seguro de vida. ¿Y cómo sabes si estás en este rol con una mujer? Bueno, porque hay un patrón que se repite con una precisión que da miedo. Y es que la relación vive siempre a un nivel que no se termina de desarrollar del todo. La relación va como con un freno. O bien vive en el chat más que en persona, por WhatsApp, por Instagram, etcétera, donde todo parece ir de maravilla, porque ya invierte, responde, se ríe, te pregunta, incluso te puede llamar por teléfono o pedirte que la llames, pero luego en persona la cosa o no cuaja o ni siquiera ocurre nada. De hecho, suele ocurrir que cuando propones quedar o dar un paso más, siempre recibe una respuesta similar a la de, uy, esta semana no puedo, o uy, me vas a matar, pero esta semana no puedo, estoy hasta arriba. Obviamente, acompañada esta frase de media docena de emoticonos, media docena de caritas tristes, que es lo que te confunde, porque te hace pensar que hay interés cuando en realidad no lo hay. O te dice que a ver si acaba del trabajo, que ahora está mal liada y nos vemos, o a ver si acaba de exámenes y nos vemos, etcétera. Pero al final la quedada no llega nunca, aunque la conversación por ese chat continúa, porque probablemente sigues regalando tu atención a cambio de nada. Fíjate cómo encajan las piezas, porque la orbitación existe porque la estrategia reproductiva femenina colecciona opciones, digamos las del largo plazo, por las que ella no siente tanta urgencia, tanto deseo. Esta orbitación se sostiene o se mantiene porque tú no tienes un marco para cortarla, que es lo que comentábamos en la idea 4, y te atrapa y te mete en un bucle porque la dependencia emocional que desarrollas te mantiene idealizándola. Entonces fíjate cómo un solo concepto pone todo el temario funcionando en tu contra. Y la salida, spoiler aquí, no es insistir mejor. La salida es salir de ese rol, salir del banquillo. Y la clase completa con el patrón entero y cómo salir del banquillo la tienes en el episodio 224 de este podcast. Ahora bien, si has estado atento, quizá eche en falta una pieza que he mencionado de pasada en episodio y que mucho me habéis comentado también. Y es que, bueno, ¿qué es lo que hace atractivo a un hombre para una mujer? ¿Y qué es lo que hace a una mujer atractiva para un hombre? Y sobre todo, ¿cómo cambian estos atractivos percibidos de cada sexo con la edad? ¿Cómo influye el factor edad en esto? No lo he incluido hoy por una razón y es que quiero preparar una clase para este concepto y la voy a tener con toda la ciencia, por supuesto, encima de la mesa y como se merece este concepto, la voy a tener preparada para los próximos episodios. Estas coordenadas que te he compartido hoy son un documento vivo y cuando salga esta clase de la que te hablo, la voy a sumar a la lista de la descripción y a la playlist de episodios que te recomiendo escuchar primero. Así que ya tienes una razón más para guardarte este episodio. ¿Y cómo es eso de playlist? ¿Qué significa eso? Bueno, te voy a explicar cómo utilizar las coordenadas de este episodio, las coordenadas que te he dado del podcast. Porque recapitulando, el recorrido por el que te he llevado en este episodio tiene un sentido pedagógico. Y es que primero tienes que entender la estrategia reproductiva femenina, lo que se conoce coloquialmente como hipergamia, que lo tienes en el episodio 221, que es el software de todo esto. Después, ¿qué papel juega el deseo en la mujer, el deseo femenino? Que lo tienes en el episodio 293 de este podcast. Luego los test, esas comprobaciones que hacen continuamente. Porque claro, si decíamos que la hipergamia determina que hay dos tipos de hombre en grosso modo para una mujer, ¿cómo sabe cuál es cada uno? Mediante los test, que lo tiene en el episodio 222. Luego, el marco y el poder de decir que no, que lo tienes en el episodio 136. En quinto lugar, la erosión de una relación, es decir, el proceso por el que se pierde el atractivo, se pierde y se apaga una relación, que lo tienes en el episodio 108. Sexto, la dependencia emocional
y la tendencia que tenemos muchos hombres a poner en un pedestal a una mujer que no tiene nada de especial, que lo tienes en el episodio 403. Y séptimo, cumplir el rol de chico de repuesto, de chico en el banquillo, de seguro de vida, que lo tienes en el episodio 224. Y antes de que estés tomando nota corriendo, o a lo mejor vas conduciendo o estás entrenando, y joder, tengo que tomar nota de todo este episodio, te lo he dado ya mascado. Es decir, si eres nuevo, y este es el primer o de los primeros episodios de podcast a los que aterriza, en la descripción de este episodio tienes una playlist con las 7 coordenadas del podcast, con los 7 episodios que te he dicho en orden. Dale a seguir al podcast y pásate la semana con ellos porque van a reordenarte la cabeza entera y te van a dar mucha claridad. Si llevas tiempo escuchando el podcast, utiliza esa playlist de repaso y de chequeo porque yo te lanzo una pregunta. ¿En qué idea estás fallando en tu situación actual? Porque estas 7 ideas te van a dar mucha claridad frente ante casi cualquier problema que te encuentres con una mujer. Y si conoces a alguien que está empezando con esto, un amigo que acaba de salir de una ruptura, el compañero que no entiende nada, y por supuesto lo ves abierto a querer aprender, este es el episodio que le mandas, que para eso lo estoy haciendo, ¿vale? Y recuerda lo que te dije al principio, si lo que quieres es un primer paso más estructurado y adaptado a tu situación, algo más que el podcast, ya sea que estés soltero, en una relación o acabes de salir de una ruptura, te sugiero mi curso gratuito que puedes conseguir también en uno de los enlaces que te dejo debajo de este episodio. Quédate con una frase. Para navegar este podcast de más de 440 episodios necesitas unas coordenadas y hoy las tienes. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.